Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos de la experiencia de habitar un cuerpo. Yo soy Rach y hoy quiero hablarte sobre una parte muy importante de nuestro sistema nervioso. Como ya vimos, el sistema nervioso es el sistema de nuestro cuerpo que se encarga de la comunicación. Sus unidades funcionales son las neuronas, que son estas células que parecen como estrellitas. Y sí, se especializan justamente en comunicar. Hay como dos clasificaciones. Bueno, hay varias, pero vamos a tocar dos clasificaciones solamente pues para que haya como mayor panorama. La primera es dependiendo como de la localización. El sistema nervioso se puede clasificar en sistema nervioso central, que es pues el encéfalo, o sea, toda la parte pues que conocemos como el cerebro, el cerebelo, todo lo que está en la cabeza, y la médula espinal, que es la que va por dentro de nuestras, como por un canalito que forman nuestras vértebras, ¿verdad? Entonces todo este conjunto es el sistema nervioso central y su característica es que está rodeada por unas capas que se llaman meninges. Ahora, la otra parte, digamos el complemento de esta clasificación es el sistema nervioso periférico, que es básicamente el que se extiende a todos los nervios que salen de la médula, o sea que salen como por atrás de nuestra columna, bueno, hacia los lados, más bien de nuestra columna, y que se extienden a todo el cuerpo. Esos son los nervios periféricos y son los que conforman pues el sistema nervioso periférico, ¿ok? Ahora, esa es la clasificación por localización, pero otra forma también de entender al sistema nervioso es como, digamos, por qué podemos controlar y qué no podemos controlar, básicamente. Entonces, todo lo que no podemos controlar es lo que le llamamos sistema nervioso autónomo, y se llama así porque precisamente actúa de manera autónoma, no necesita ayuda de ningún proceso cognitivo, no necesita ni siquiera que nosotros como que procesemos, sino que actúa por su cuenta, es independiente, por así decirlo. Y este sistema nervioso autónomo es el que se encarga de nuestra supervivencia, básicamente. Es el que realiza todas las funciones vitales y es el que nos protege también de alguna manera, por dentro y por fuera. Entonces, hoy de lo que te quiero hablar es de esto, del sistema nervioso autónomo y cómo este sistema nervioso autónomo tiene dos polos. Ya habíamos visto en el episodio de polaridad cómo todo tiene sus dos polos, ¿verdad? Entonces, su polo, lo podemos decir como polo femenino y polo masculino, y ambos están en ti, ¿ok? Entonces, hoy quiero como desmenuzar un poquito esos dos polos. Vamos a hablar de el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que son estos dos polos del sistema nervioso autónomo. También vamos a hablar pues un poco de cuáles son sus funciones, de cómo es que se manifiestan a nivel de sensaciones en nuestro cuerpo cuando cada uno está activado, y también cómo podemos cuidar a cada uno de estos sistemas, porque ambos son muy importantes y son complementarios. Igual como vimos en el episodio de ciclicidad, estos dos sistemas funcionan así, como una especie de baile, como una especie de complemento. Entonces, siempre va a estar activo uno de los dos. Y puede ser que ambos estén activos al mismo tiempo, y sobre todo eso pasa cuando están como cediéndole paso uno al otro, como que empieza a bajar el simpático y entonces empieza a subir el parasimpático, y hay como un momento en el que ambos convergen
y después el parasimpático empieza a activarse, llega como a su cúspide de actividad y después empieza a bajar y le cede paso al simpático y así, ¿ok? Entonces, ya con esta base podemos saber, podemos entrar ahora sí que a hablar generalidades de ambos, ¿ok? El sistema nervioso simpático yo lo voy a clasificar como polo masculino, porque así es como yo lo entiendo, pero bueno, no necesitas, si a ti no te sirve esta clasificación de masculino y femenino, solamente velo como el externo, ¿ok? El sistema nervioso simpático es el que interactúa con el exterior, sobre todo, y ahorita me voy a explicar. Entonces, en general, es el que se encarga del movimiento somático. El movimiento somático es como el nombre que voy a usar para referirme al movimiento del cuerpo como lo conocemos, ¿no? Como por ejemplo, caminar, correr, cuando haces ejercicio, cuando mueves tus brazos, tus piernas, eso es movimiento somático. Y de todo eso se encarga el sistema nervioso simpático. También se encarga de la percepción del exterior. Cuando está activo este sistema simpático, se agudizan mucho nuestros sentidos externos y pues básicamente se pone a observar el ambiente, se pone a escuchar lo que hay fuera, a oler. Todos los sentidos se enfocan en el exterior. También pues es nuestra interacción con el ambiente. Es también este sistema simpático el que se activa cuando estamos en un peligro, cuando detecta una amenaza exterior, activa esta respuesta famosa de pelea o huida. Esas son obras del sistema nervioso simpático. Y por lo mismo es también el que está activado cuando estamos en una situación de estrés o de ansiedad. Y por eso es como que tiene mala fama, yo siento, el sistema simpático, porque dicen, es que no es nada simpático. Pero no, la verdad es que sí es, sí tiene muchas cosas padres. Y una de estas cosas es que nos permite pues hacer ejercicio. Cada vez que tú sales a correr o a bailar o haces algo con tu cuerpo, se activa el sistema nervioso simpático. También es el que se activa cuando nos enfocamos, por ejemplo, en una tarea específica, cuando estamos poniendo atención en una clase o leyendo un libro. Todo esto que requiere nuestra atención hacia afuera, todo esto son obras del sistema nervioso simpático. Entonces sí se encarga del estrés, pero no es lo único que hace, tiene cosas muy positivas. Y por eso te quiero platicar un poco de cómo se puede cuidar este sistema para poder movernos mejor en la vida, básicamente. Ahora, esas son generalidades del sistema simpático. Ahora vamos con el complemento, que es el sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué parasimpático? Porque va como paralelo al simpático, así de simple. Para mí, este es el polo femenino. ¿Por qué? Porque va enfocado a la parte interior de nuestro cuerpo. Entonces es el que se encarga del descanso, del sueño. Cuando comemos es el que se encarga de la digestión, del apetito. Se encarga también de la reparación, de la sanación. Cuando tenemos algún proceso de enfermedad o alguna lesión, se activa el sistema parasimpático y nos obliga, digamos, como que a bajar el ritmo exterior y nos tumba, a veces nos deja en cama, justamente porque necesita estar actuando y necesita reparar nuestros tejidos. También al momento de hacer el descanso se encarga de recuperar y crear las reservas energéticas, o sea, todo lo que es nuestro glucógeno, la formación de tejido graso, la formación de proteínas, toda esta como generación de nuevos recursos energéticos se da justo cuando está activo el sistema parasimpático. Y este se encarga también, pues vamos a llamarle, del movimiento tisular, que es el movimiento de los tejidos.
O sea, ya aquí no me estoy refiriendo a movimiento, por ejemplo, de nuestras extremidades, sino al movimiento, por ejemplo, de nuestros intestinos, de nuestro corazón. Digo, todo el tiempo está activo, ¿verdad? El corazón y los vasos sanguíneos y todo el tiempo hay actividad, pero se exacerba cuando está activo el sistema parasimpático. Otra de las características es que cuando está activo el sistema parasimpático, por lo general se frena el movimiento somático. Por ejemplo, cuando dormimos, este sistema pone como una especie de candado, como un seguro a nuestro movimiento corporal, pues justamente para que no nos paremos mientras estamos dormidos, que pues a veces sí pasa y es el sonambulismo, pero bueno, normalmente no ocurre, y es por esto, porque nuestro sistema pone como una especie de bloqueo y nos permite soñar sin tener que llegar como a este movimiento corporal. Hay otras situaciones en las que también se frena este movimiento somático. Por ejemplo, una de las respuestas ante el miedo es la respuesta de parálisis, y esta respuesta justamente está mediada por el sistema parasimpático. Cuando literalmente te asustas y te quedas así congelado, ese es una de las funciones también del sistema parasimpático. Entonces, como ya te habrás dado cuenta, son precisamente dos sistemas complementarios que, como te digo, hay un momento en el que hay como una especie de transición entre uno y otro, pero cuando están como en la cúspide cada uno, pues el otro está casi completamente inactivo, ¿no? Por ejemplo, cuando estás durmiendo, el sistema que está activo es el sistema parasimpático. Está ayudando a hacer reservas, todo lo que es el metabolismo basal, que es justo esto, o sea, todo lo que las funciones vitales de nuestro cuerpo, todo lo que es la creación de reservas, lo de los sueños, está activo aquí el sistema parasimpático. Cuando ya te vas a despertar, empieza a haber como esta especie de transición, y es como este baile que yo te comentaba, y empiezas a, como que tu sistema simpático se empieza a activar. Una de las cosas que lo activa es la luz, por cierto, y cuando se empieza a activar, entonces empiezas a hacer este cambio y empiezas así como a abrir los ojos, te estiras, te levantas, y todo eso es como esta pequeña transición entre ambos sistemas. Después de eso, ya hay un momento en el que ya estás completamente pues activo, ya estás levantado y no sé, tal vez te vas a hacer un poco de ejercicio matutino o te preparas un desayuno, y para esto necesitas activación del sistema simpático, necesitas enfocarte en lo que estás haciendo, necesitas mover las extremidades, y es importante mencionar que esta energía que tu sistema simpático está utilizando viene precisamente de las reservas que generó el sistema parasimpático mientras dormías. Entonces, si tú no duermes bien, no puedes hacer esa transición entre ambos sistemas, y a la hora a la que necesites energía para mover tus músculos, tal vez no va a haber suficiente porque no le diste chance al parasimpático de actuar. Lo mismo si no estás usando tu sistema simpático, si no estás haciendo ejercicio y no estás liberando esta energía que ya tienes, entonces pues probablemente pierdas un poco el apetito y ya no se active tu sistema parasimpático para comer. Entonces, solamente estoy mencionando algunos ejemplos para que entiendas cómo ambos son bien importantes, y es muy importante que respetemos el tiempo y las actividades de cada uno de los sistemas a la hora a la que es de día, sobre todo porque bueno, nuestro cuerpo está muy adaptado al planeta Tierra, que es en el que vivimos, y a sus ciclos. Entonces, en el día, la luz activa nuestras hormonas de la actividad, del cortisol, puede activar también un poco de adrenalina, sobre todo si necesitas esa descarga, por ejemplo, para hacer ejercicio o para enfocarte, como te decía, cuando pones a hacerte una actividad
o un proyecto, estas son cosas de las que se encarga el sistema simpático. Entonces no nada más se activan de que cuando estás despierto el simpático y cuando estás dormido el parasimpático, sino que, por ejemplo, cuando llega un momento en el que baja como tu energía corporal, te empieza a dar hambre y entonces aquí viene otra transición. Haces esta transición del sistema simpático al sistema parasimpático cuando te sientas a comer, por ejemplo. Y entonces viene aquí esta pequeña transición, empiezas a comer y cuando comes, todo lo que es el apetito, la salivación, empieza el proceso de digestión, aquí ya está activo otra vez el sistema parasimpático. Y de hecho eso es lo que nos causa lo que conocemos aquí en México como el mal del puerco. Esta como pesadez que te da cuando terminas de comer. Es una obra justamente del sistema parasimpático. Como te decía, pone como una especie de bloqueo en el movimiento somático. No te deja pues moverte tanto, o te mueves muy lento, hablas muy lento, tal vez no te puedes concentrar tanto, porque tu sistema parasimpático está activo y eso está haciendo que tú hagas tu digestión. Cuando pasa esta pesadez, volvemos a hacer una transición hacia el sistema simpático y entonces te vuelves a activar y puedes otra vez empezar a enfocarte en alguna tarea que tengas, o puedes salir a caminar, o puedes ir a trabajar, o puedes hacer lo que necesites y otra vez se activa el sistema simpático. Y así, ya después en la noche, cuando regresas como a la calma, otra vez hay una transición entre ambos sistemas y ya cuando te vas a dormir empieza otra vez a surgir el pico de actividad del sistema parasimpático, ¿ok? Entonces es como a grandes rasgos, así es más o menos cómo funciona idealmente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando justamente tú no tienes buenos hábitos pues de alimentación o de sueño o de descanso, simplemente si no estás acostumbrada a tomarte un break, de repente un descansito entre una actividad y otra, entonces puedes hacer que se sobrecargue el sistema simpático y eso es lo que pasa mucho pues con el estrés, precisamente. El estrés es básicamente no dejar que el sistema parasimpático haga su chamba y entonces constantemente estás forzando al sistema simpático de que esté actuando porque estás caminando o corriendo o tienes mucha prisa o necesitas estarte enfocando o no te das el tiempo para poder comer a gusto y entonces comes mientras estás trabajando o mientras estás haciendo tarea y entonces no le das chance a tus sistemas de que hagan esa transición, sino que estás activo todo el tiempo. Entonces, sí, bueno, estos son algunos ejemplos de cómo se pueden desequilibrar estos dos sistemas. Pero pues yo te invito a que hagas tú una autorreflexión, ya que sabes un poco de las generalidades de ambos sistemas, de cómo funciona cada uno, para que tú en tu propia vida identifiques cuál de estos dos sistemas estás forzando o si estás haciendo una transición armoniosa y paulatina entre un sistema y otro, o si al contrario, si nada más te estás como desgastando muchísimo a nivel de sistema simpático y entonces haces demasiado ejercicio y luego llegas y como que te desmayas casi. Eso no es una transición paulatina, ¿verdad? O por ejemplo cuando duermes muy poco o no alcanzas a descansar bien y a la hora de despertar como que no sé, te despiertas tarde y corriendo y entonces suena tu alarma y ¡pum!, te paras así súper rápido y haces como todo de volada, entonces no le estás dando una buena transición a tus dos sistemas. Y pues es muy importante, entre más armoniosa sea la transición entre estos dos sistemas, pues mayor va a ser tu salud. Y también es importante eso, darle tiempo a ambos sistemas. Por lo general, en esta vida moderna que tenemos, de mucha
hiperactividad y de no permitirnos el descanso, pues el sistema que sobrecargamos es el sistema simpático. Y es una cosa muy, muy poco sana, la verdad. Puedes tener muchos problemas de salud derivados de no darte el descanso que necesitas o de sacrificar el sueño o la alimentación para poder hacer otras cosas, ¿no? Como trabajar o estudiar o ponerte a hacer un proyecto o hacer ejercicio excesivo y no cuidar la otra parte, el otro polo. Entonces, por eso era tan importante para mí hablar de esto. De hecho, siempre hago una analogía que a mí se me hace como muy descriptiva, que es, por ejemplo, imagínate que tú tienes pues tus dos piernas son funcionales y puedes caminar, pero en vez de usar las dos, decides andar saltando sobre una pierna nada más para todos lados. Eso es el estrés. El estrés es teniendo dos sistemas funcionales, tú decides sobrecargar a uno y dejar de usar el otro. Entonces aquí, si en este ejemplo van a pasar dos cosas. Una, se va a atrofiar la pierna que no uses, se va a hacer chiquita, débil y ya no va a poder moverse bien. Y la pierna que sí estás usando para brincar de cojito a todos lados, se va a sobrecargar, se va a llenar de contracturas, se va a cansar mucho y te puedes hasta lastimar. Entonces, si tú llevas muchos años haciendo esto de solamente brincar en una pierna, el día que quieras usar tu otra pierna, no vas a poder. Va a ser muy difícil, te puedes hasta caer, te puedes lastimar y no te va a aguantar porque ya está débil y atrofiada. Es más o menos así lo que pasa cuando tú llevas una vida muy estresante y de repente te quieres sentar a meditar y como que te frustras porque no puedes, dices no sé qué estoy haciendo, no puedo, estoy pensando muchas cosas, no entiendo cómo se hace esto. Y puede ser muy difícil y muy frustrante, pero se puede recuperar. O sea, date chance de tener esa paciencia, porque sanar y equilibrar tus energías siempre es mucho de paciencia, es mucho de ser conscientes, de darte cuenta primero de cómo estás haciendo las cosas y después hacer pequeños pasos para poder balancear ambos sistemas. Ok, ahora quiero hablar sobre cómo son las respuestas corporales de cada uno de estos sistemas. Ya más o menos te habrás dado una idea de cómo puedes identificarlos, pero vamos a repasar algunas cosas. Tal vez haya más, pero bueno, te voy a mencionar algunas que para mí son las más evidentes o las más importantes. Y vamos a empezar con la distribución sanguínea. Cuando nuestro sistema simpático se activa, la sangre se empieza a redistribuir hacia nuestros músculos esqueléticos, es decir, hacia los músculos que están pues pegados a los huesos. Por ejemplo, los de las extremidades, y los músculos del abdomen, los músculos de la cara. Y por eso es que a veces cuando estás como muy activo te puedes poner muy rojo de la cara, haces más gestos, gesticulas bastante, y cuando no estás como usando el movimiento para el que está diseñado este sistema, entonces pueden hasta temblarte las manos o las piernas cuando estamos nerviosos, por ejemplo, eso pasa. Y es por esto, porque nuestro sistema nos está preparando para movernos, para moverle las piernas, para correr o para mover los brazos o para enfocarte de alguna manera con movimientos externos, y la sangre se concentra ahí porque hay mucha demanda de oxígeno a nivel de los músculos. Cuando el sistema parasimpático es el que se está activando, entonces la sangre, al contrario, sale de los músculos, digamos. Por eso es que nos sentimos a veces como aletargados o nos movemos más lento o perdemos fuerza, y la sangre se empieza a concentrar en el músculo liso, que es el músculo que se encarga pues de mover todas nuestras vísceras. ¿Por qué? Pues porque van hacia el sistema digestivo para poder hacer digestión,
o porque sí, se concentra sobre todo en el tronco, como en la parte central, digamos, del cuerpo, versus la parte periférica, que sería el sistema simpático. Ahora, por lo mismo, el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio también van a tener una alteración. Cuando se activa el sistema simpático, aumenta nuestro ritmo cardíaco, nos empieza a latir el corazón más fuerte, empezamos a respirar también más rápido. ¿Por qué? Porque justamente la demanda de oxígeno que tienen nuestros músculos esqueléticos, es muy, muy grande y además están más lejos, entonces el corazón tiene que latir más fuerte para poder llegar hasta nuestros pies, bueno, para que la sangre pueda llegar más rápido hasta nuestros pies, hasta nuestros dedos de las manos. Y al contrario, cuando se activa el sistema parasimpático, el ritmo cardíaco disminuye. ¿Por qué? Pues porque justamente como nada más se está concentrando la sangre en el tronco, pues como que no necesita estar latiendo tan fuerte. Ahora, otra cosa que sucede es que nuestros sentidos se empiezan a activar de una manera diferente. Como te decía, cuando se activa nuestro sistema simpático, como tiene mucho que ver con el exterior, pues se agudizan todos nuestros sentidos exteroceptivos, o sea, los que perciben nuestro ambiente. Y no solo se agudizan, sino que se vuelven muy selectivos. Por ejemplo, esto pasa cuando tenemos una respuesta de estrés porque, no sé, tal vez estás cruzando la calle, por ejemplo. Nuestro oído se empieza a enfocar específicamente en los ruidos de los carros o de las motos o de las bicis o de lo que nos preocupa para poder nosotros cruzar la calle de una buena manera. Y entonces tal vez deja la atención de otros sonidos como, por ejemplo, no sé, los pajaritos, los dejas de escuchar porque para ese momento no necesitas escucharlos, necesitas escuchar otros estímulos. Y luego también por eso pasa que cuando te vas a estacionar y le tienes que bajar el volumen a la música o le tienes que apagar al radio, es porque tu sistema está intentando enfocarse en lo que necesita en ese momento. Entonces como que dejas de escuchar otras cosas. Ahora, no nada más esto pasa con el oído, sino también con el olfato, por ejemplo. Nuestros sistemas se agudizan en lo que estemos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos seleccionando comida, pues tal vez el olfato se va a enfocar específicamente en esa comida que necesitas para darte cuenta si es saludable o si huele feo o si huele a que se está echando a perder, porque pues eso es cómo te protege tu sistema simpático. También nuestra vista se vuelve como más selectiva. Nos sucede esto que es la visión en túnel. Empieza como la pupila se dilata, se expande y esto genera como una especie de zoom in, como un acercamiento y hace como una especie de lupa que nos permite justo enfocarnos en lo que necesitamos enfocarnos solamente. Y la vista periférica como que se difumina porque necesitamos solamente poner la vista en donde sea que estamos enfocados. Ahora también nuestro tacto, por ejemplo, se pone como más al pendiente de lo que está pasando. ¿Cómo se manifiesta esto? Con la piel chinita, o sea, cuando se te erizan los vellitos de la piel. Esto sucede porque los vellos, una de sus funciones es precisamente el de extender la sensibilidad. Cuando tú pones un vellito como paradito o cuando dices que se te ponen los pelos de punta, es esto, es tu piel tratando como de extender su percepción a través de los vellitos y entonces eres más sensible a que alguien te toque o a que, no sé, hay un insecto, por ejemplo, que se para en tu piel y entonces lo detectas luego, tal vez todavía ni siquiera ha llegado a la piel, pero tus vellitos lo detectan. Y esta es la función que tienen estas reacciones. Y ahora, por el contrario, cuando el sistema parasimpático es el que está activado, lo que pasa con nuestros sentidos es que se expande un poquito la atención.
se expande, por ejemplo, la visión, la pupila se contrae porque ya no necesitamos enfocar en algo específicamente y podemos tener esta como visión contemplativa. Por ejemplo, cuando estás viendo un atardecer, no es como que estés viendo una nube específicamente, no estás enfocada en una sola cosa. Tu vista está como que más amplia y puedes ver más al mismo tiempo. Tienes más esta visión periférica también. También, por ejemplo, con el oído, aquí sí tienes como esta mayor expansión, como que tu mente puede captar más sonidos cuando estás cuando estás en un estado como relajado o descansando. Puedes escuchar, por ejemplo, a la persona que te está hablando y de fondo escuchas, no sé, una gotera y luego además escuchas la puerta que rechinó y luego además escuchas cómo el viento mueve las hojas de los árboles y puedes escuchar todo eso al mismo tiempo. Lo mismo igual pues con el olfato, tienes como más alcance, digamos, puedes tal vez ya no enfocas, digamos, tu olfato en algo específico, sino que percibes varios aromas al mismo tiempo. Otra cosa que sucede con las respuestas corporales son las cuerdas vocales, y esta puede ser una gran indicación de qué tan estresados estamos. Cuando el sistema simpático está activo, lo que pasa con nuestras cuerdas vocales es que se contraen y esto genera que podamos emitir sonidos más agudos y de mayor volumen. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos estresados es normal que queramos, por ejemplo, comunicarle ese estrés a las personas que nos rodean o a los seres que nos rodean. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Entonces, cuando yo estoy estresada, puedo empezar a gritar sin querer, porque simplemente es una reacción que está sucediendo dentro de mi cuerpo. Y ese grito le comunica a otra persona que estoy estresada. Y pues ese grito, digamos, tiene varias funciones, ¿no? Uno, por ejemplo, es pues cuando estamos muy jóvenes y necesitamos gritar para pedir auxilio, para pedir ayuda. Te habrás dado cuenta que los gritos de miedo tienen un cierto volumen muy característico. Tú puedes distinguir entre un grito de miedo a un grito de diversión, justamente por esto. Tal vez no lo haces de manera consciente, pero tú sabes cuando escuchas un grito y sabes que es así como de ¡ay! Algo está pasando y te puedes hasta poner nervioso tú, porque eso es lo que sucede. Como te digo, somos seres sociales y estamos diseñados para comunicarnos unas cosas, para comunicarnos entre nosotros, entre las personas, pero pues también, por ejemplo, con nuestras mascotas, ¿no? Si tú de repente gritas, puedes asustar a tu perro o a tu gato. Es muy común. Entonces, esta es una forma de cómo saber si tú estás estresado. Puedes hacer como un poco de vocalizaciones, hacer como y dependiendo de qué tan agudo esté, pues entre más agudo, más estrés o más activación de tu sistema simpático. Y por el contrario, cuando está activado el sistema parasimpático, las cuerdas vocales están relajadas, y esto lo que hace es que permite sonidos más graves y más bajitos. Podemos, por ejemplo, empezar a susurrar o a hablar como muy bajito cuando estamos de una manera más tranquila, más relajada. Hasta más lento podemos hablar cuando nuestro sistema parasimpático está activado. Y de hecho de aquí parte también, por ejemplo, el uso de mantras o el uso de vocalizaciones o el cantar cuando estamos relajados, tiene mucho que ver con esto, con qué tan relajadas están tus cuerdas vocales. Y tiene una doble función esto. Una es de detectar qué tan relajado estás, y la otra es que la misma vibración que tú generas estimula a nuestro nervio vago, que es un gran componente de nuestro sistema parasimpático. Entonces, el cantar nos puede relajar, el hablar nos puede relajar, el hacer mantras nos puede relajar también, porque le estamos dando esta vibración estimulante a nuestro nervio vago. Ok, otra cosa que sucede, pues como ya habíamos dicho, es con el sistema digestivo.
Cuando se activa nuestro sistema simpático, el sistema digestivo se frena. Y esto es lo que pasa a veces cuando tenemos una sensación como de un nudo en el estómago o mariposas en el estómago. Básicamente es esto, es como sentir como nuestra sangre se está vaciando nuestro estómago de sangre, porque la sangre se está trasladando hacia nuestras extremidades, o hacia nuestros músculos esqueléticos, para poder nosotros generar esta respuesta de movimiento. También otra de las manifestaciones que tiene esto es tener la boca seca, porque bueno, si nuestro sistema digestivo no está activo, no vamos a estar salivando, entonces sientes que se te seca la boca o la garganta. Puedes producir menos orina o ir menos al baño, o cuando vas al baño, notar que tu orina está más concentrada. Puedes tener estreñimiento también, justamente pues porque no se está moviendo bien tu intestino, o puedes tener pérdida de apetito o incluso náuseas y vómito, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, ya acabas de comer y en eso te dan una noticia como muy impactante y pasa esto, ¿no? Como que te pueden dar náuseas y dices, ay no, ya no puedo, porque ya no estás como que no se está respetando el proceso de digestión y entonces está reaccionando tu sistema simpático y entonces como que se hace como que se descompone, hace cuenta, y el estómago puede decir, no, ¿sabes qué? Mejor sácalo de aquí porque yo no lo voy a poder procesar en este momento. Y entonces pues puedes hasta vomitar. Ahora, por el contrario, cuando está activo nuestro sistema parasimpático, pues también se activa nuestro sistema digestivo. Esto genera también mayor salivación. Entonces tú también puedes darte cuenta de qué tan relajada estás, dependiendo de qué tan húmeda sientas tu boca. También pues vas a tener mayor apetito, puedes incluso hasta sentir o escuchar tus tripas, puedes escuchar estos ruidos intestinales, puedes tener más ganas de ir al baño o más seguido, o que tu orina se vea más diluida. También puedes sentir gases o pues echarte literalmente gases, o tener ganas de defecar. Por ejemplo, una de las respuestas ante el miedo que te comentaba, que es mediada por el sistema parasimpático, es esto. Cuando tienes una respuesta de parálisis, puedes también tener esta respuesta de, pues literalmente de mearte de miedo, y esto es por eso, o de cagarte de miedo. O sea, eso es una expresión que decimos, pero es real. O sea, de verdad puedes o te puedes echar un pedo por el puro miedo, por el puro estrés, porque estás teniendo una reacción de parálisis y viene junto con todo lo que se activa en el sistema parasimpático, que es esto. Ok, otra de las manifestaciones de cómo tú te puedes dar cuenta cuál de tus sistemas está activado es cómo son tus procesos racionales. Y esto puede sonar raro, pero de verdad que cambian. Cuando tu sistema simpático está activado, tienes más tendencia a tener procesos racionales de análisis de patrones, por ejemplo, de lógica y predicción. O sea, como te decía, nuestro sistema simpático se enfoca en el exterior, entonces tú puedes notar fácilmente patrones externos gracias a la activación de este sistema. Puedes también hacer como tipo análisis de, por ejemplo, no sé, las tablas de multiplicar, que es algo como que ya tenemos todos así como que muy dentro profundo de nuestra mente, porque no sé, te las hacen aprender desde muy chiquito. Entonces cuando alguien llega y te dice 6 por 4, tú ya es como de ¡pum! 24, ya, sí. Como que lo haces automático, como que estos procesos lógicos pasan con más velocidad cuando está activado nuestro sistema simpático. Ahora, al contrario, cuando nuestro sistema parasimpático es el que está activado, lo que puede suceder es que nuestros procesos racionales se vuelven un poco más creativos, empiezas a tener un poco más de curiosidad. Por eso, por ejemplo, cuando estamos aburridos, que no estamos haciendo nada físicamente, es cuando surgen luego estas ideas o estos como
lo que le llaman aha moments, ¿no? Como estas fuertes realizaciones que dices como, claro, ya entendí. O sea, como que tu mente está como también más expandida, digamos, y te permite hacer tener estos pensamientos más creativos o también más reflexivos. Mucho de lo que es la reflexión, cuando tú te pones a reflexionar sobre un tema, y que no es lo mismo que andarle dando vueltas. Eso de darle vueltas a un tema es más bien simpático, cuando haces como esta rumiación y de que te quedas así como de es que esto y esto y esto y esto y esto, y entonces nada más le estás dando vueltas a un asunto. Eso es simpático. Pero cuando estás haciendo un proceso genuino de reflexión, eso es más parasimpático. Es cuando como que bajas el ritmo y entonces puedes estar haciendo como estos procesos de... Sí, no sé si me estoy explicando, pero eso sí es un poco eso, como más creativo, más lento y como con más contenido, digamos. Los pensamientos pueden así ser como más profundos. Bueno, y ya por último, el proceso de sanación es algo que también cambia dependiendo de cuál de nuestros dos sistemas esté activado. Cuando el sistema simpático se activa, lo que sucede es que se alenta el proceso de curación y hace como te decía, hace como una selección y empieza a priorizar lo que sea más vital o más urgente. Entonces, por lo mismo, baja nuestra sensibilidad al dolor. Y eso te puedes dar cuenta, por ejemplo, cuando te lesionas, no sé, jugando fútbol o haciendo algún ejercicio, o en el gimnasio te lesionas, y puede ser que te des cuenta en ese momento de la lesión, pero no te duele tanto hasta que ya se te baja como la adrenalina, decimos. Y esto es real, porque ahora sí que la intención que tiene nuestro sistema pues es ponernos a salvo lo más pronto posible, y una vez que estás a salvo ya puedes empezar a hacer como este proceso de sanación. Pero imagínate que, no sé, tú te lastimaste en una pelea o estabas, no sé, estabas así como de que perdido en la selva y de repente te lastimaste. Entonces la prioridad de tu sistema va a ser que te pongas a salvo. Entonces no te va a sensibilizar ahorita con dolor, sino que te va a decir, no, sigue caminando, sigue peleando, termina tu maratón, o no sé, lo que sea que estés haciendo, termina. Y una vez que ya terminas y que haces la transición al sistema parasimpático, ahí ya empiezas a sentir el dolor. Entonces, cuando ya se activa el parasimpático, se empieza a favorecer este proceso de sanación y de curación, y por lo mismo también aumenta la sensibilidad al dolor, porque una de las funciones que tiene el dolor es justamente hacer que bajes tus movimientos corporales. Por lo mismo, porque la energía que tienes internamente la necesitas para poder arreglar eso, para poder reparar tus tejidos y para poder sanarte, y ya después que estás sano ya puedes como volver a la actividad. Por eso es tan importante que nos demos tiempo de descansar cuando estamos enfermos o cuando estamos lesionados. Mucha gente se lesiona y quiere seguir su vida como si nada, cuando eso puede perpetuar la lesión, puede hacer que se frene y que entonces se tarde más tu pierna en curarse o lo que sea que necesites curar. Por cierto, esto también se puede ver cuando estamos en mucho estrés y que ni siquiera podemos como darnos cuenta de que estamos en ese estrés. Porque cuando estás en estrés, pues tu sistema simpático lo que quiere es eso, seguir y no te permite tener esa sensación interna. En cambio, cuando descansas, o por ejemplo cuando, no sé, te vas de vacaciones y estás en tu día de descanso, ahí puede que venga la enfermedad, porque justamente hasta ese momento le diste chance de manifestarse a esa enfermedad. Y no significa que en ese momento te estés enfermando, significa que ya tenías algo de mucho tiempo que se estaba acumulando ahí
Y en el momento en el que le diste chance, entonces aprovechó la oportunidad y te dijo, pues ahora te quedas en cama 3 días, porque yo necesito repararme, ¿verdad? Entonces es muy importante que, como te decía, que observes en tu propia vida cómo se manifiestan estas cosas, estos desequilibrios que podemos tener, que no lo veas como con vergüenza o decir, ya vi que yo siempre estoy estresada. Pues sí, es normal porque así nos han educado, porque nuestra sociedad nos ha hecho querer pues trabajar siempre y completar cosas y nos hace sentirnos culpables cuando no estamos haciendo nada. Pero recuerda que ese no hacer nada, realmente estás haciendo bastante a nivel corporal. Internamente estás haciendo mucho y tienes que darte crédito también por eso. Tienes que darle crédito a tu sistema parasimpático y no sentir que eres una persona floja o que eres un como fracasado o algo así, porque no va por ahí. Necesitas cuidar bien tu descanso y cuidar bien tus procesos digestivos y tus procesos de sanación para poder estar activo cuando necesitas estar activo. Pero no puedes simplemente vivir activo siempre y nunca repararte y nunca cuidarte y nunca descansar, porque eso te va a traer muchos problemas. Entonces, ya para cerrar, quiero hablar de algunos como tips para cuidar cada uno de estos sistemas. Y pues van de la mano justo con todas estas funciones que ya mencionamos. Entonces, ¿cómo puedes cuidar tu sistema simpático? El sistema nervioso simpático lo puedes cuidar a través de ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico y fortalecimiento, que es el que le da este estímulo, es el que te ayuda a mover el cuerpo, que es muy importante que tengas movimiento constante de todas tus articulaciones. Lo que no se usa se atrofia, ¿ok? Esa es una ley del cuerpo. Entonces es importante que constantemente estés usando tus articulaciones, que les des estímulos a tus huesos, a tus músculos, que te estés moviendo, que estimules también a tu corazón, a tu sistema respiratorio, y todo eso se hace con ejercicio aeróbico y con fortalecimiento. Evitar obviamente procesos de adicción, eso es muy importante porque los procesos adictivos lo que hacen es justo despertar este sistema simpático. Te emocionas cuando tienes, no sé, la sustancia que tienes como problemas con, o la actividad de la que eres adicto. Eso hace que se superactive tu sistema simpático y entonces no te permite como tener justo esta transición saludable de la que hablábamos. Tienes más bien como que una hiperactivación, dependiendo de qué sea, pero normalmente son actividades o son sustancias como que excitan, digamos, a tu sistema nervioso simpático, y entonces esto hace que no puedas hacer esta transición y se desequilibra. Entonces evitar lo que se pueda estos procesos. Hacer ejercicios oculares, eso es muy importante porque, como decíamos, el sistema simpático hace como esta visión en túnel, y cuando tú tienes una visión en túnel, lo que pasa es que los músculos de tus ojos se empiezan como o sea, más bien cuando lo haces constantemente, ¿verdad? Todo puede ser bueno y puede ser saludable si lo haces con medida. Si todo el tiempo estás estresada y todo el tiempo tienes esta visión en túnel, lo que va a pasar es que los músculos de tus ojos se van a hacer como rígidos y se van a quedar solamente viendo hacia un punto, hacia un lugar. Entonces, hacer ejercicios oculares te ayuda justamente a relajar y a movilizar los músculos de tus ojos, a hacer movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. De hecho, si lo intentas ahorita, probablemente te des cuenta de que te duele un poquito y hasta puedes sentir cómo se estiran tus músculos, así como si estuvieras estirando, no sé, las piernas. Se estiran porque literalmente eso es lo que pasa. Si los tienes muy contracturados esos músculos, pues no te vas a dar cuenta probablemente en ese momento, pero en el momento en el que los muevas vas a sentir ese estiramiento y hasta te sientes más relajado. Poner atención a los detalles, esta es otra cosa que nos ayuda, no solamente a nivel de los ojos, sino también como decíamos, por ejemplo, puedes hacer ejercicios como de
de darte cuenta de qué tanto puedes escuchar o qué tanto puedes percibir con tu olfato en un momento determinado, y poner atención a esos detalles también ayuda a trabajar con el enfoque del sistema nervioso simpático. Realizar proyectos a largo plazo. Esto es muy importante porque justamente el sistema simpático lo que quiere es actividad externa, lo que quiere es retos, proyectos, quiere que le des algo que hacer y algo en que utilizar su enfoque y su energía. Entonces, estimular este sistema lo puedes hacer así, a través de planeación, a través de proyectos y a través de tener algo, sí, pues algo que hacer, como una especie de propósito, como una especie de objetivo que tengas. Hacer lecturas, leer o resolver problemas que conlleven análisis también es muy importante para el sistema simpático, por lo mismo, porque le das como algo que hacer, le ayudas a estimular estos procesos analíticos de los que se encarga y este enfoque. Otra cosa que le ayuda mucho a tu sistema simpático es la creación de hábitos y la creación de rutinas. Bueno, esto en realidad le ayuda a ambos sistemas, pero lo estoy poniendo del lado del sistema simpático porque justamente los hábitos nos ayudan como a quitarle carga a nuestro cerebro para tomar decisiones. La toma de decisiones es algo que toma mucha energía de nosotros, aunque tal vez no parezca, pero el hecho de generar hábitos, sobre todo pues hábitos saludables que te sirvan a ti, es muy importante para liberar como esta carga de la toma de decisiones de todos los días. Entonces, en vez de pararte cada día y decir, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Qué voy a comer? ¿A qué hora voy a desayunar? ¿A dónde voy a ir? El hecho de que tú tengas ya como un plan de fondo le quita estrés a tu sistema y le permite solamente fluir con lo que sea que tienes ya preparado para ese día, o esos hábitos y estas rutinas que tienes. Le quitan peso, digamos. Otra cosa que ayuda también a cuidar al sistema simpático es el sol. Los baños de sol, por ejemplo, son muy útiles para esto. ¿Por qué? Porque, como ya habíamos dicho, nuestro cuerpo está muy adaptado al planeta en el que vivimos. Entonces, cuando tú le apuntas con luz directa, sobre todo luz solar, que pues es lo más saludable que hay, versus, no sé, un foco, por ejemplo, que también lo puedes activar, pero no es lo mismo, es una forma artificial. Entonces, cuando tú activas tu sistema simpático con el sol, le ayudas a como que a despertar, y entonces favoreces esta segregación de hormonas como el cortisol, que nos ayuda a mediar nuestro ciclo circadiano. Y pues básicamente mantenerte aprendiendo, tener siempre algo que te represente un reto, que te represente un aprendizaje y que demande enfoque atencional de ti hacia afuera. Todo esto son hábitos que le van a ayudar mucho a tu sistema nervioso simpático. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al sistema nervioso parasimpático. También lo podemos cuidar con ejercicio, pero el tipo de ejercicio que usamos para esto es un ejercicio más lento y más consciente. Por ejemplo, hacer estiramientos, hacer prácticas como el yoga, como el tai chi, cosas así como que te demanden que pongas atención a lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo. Eso es algo que ayuda mucho a tu sistema parasimpático y también ayuda a relajar y amplía pues tu conciencia corporal, que también es algo muy saludable. El tener buenos hábitos alimenticios, comer bien, comer suficiente y evitar los picos de azúcar, porque estos picos de azúcar pues lo que van a hacer es que van a estimular tu sistema simpático. Entonces, ¿cómo podemos mantenerlos ambos como equilibrados? Pues justamente no teniendo estos picos de actividad o estos picos de azúcar. Y si vas a comer, por ejemplo, carbohidratos, que sean carbohidratos más complejos y que te duren más, o sea, que no sean tan biodisponibles. Esto de biodisponibilidad es como qué tan rápido
te llega como este pico de azúcar. Entonces si tú comes, no sé, por ejemplo almidón o pasta o algo así más, que son carbohidratos, pero son carbohidratos complejos, lo que vas a hacer es que sí le vas a dar energía a tu cuerpo, pero la vas a repartir a lo largo del día, y no le vas a dar como un pico de subida y un pico de bajada como si te estuvieras tomando un refresco, por ejemplo. Los ejercicios respiratorios también son muy útiles para estimular a este sistema. El poner atención a tu respiración, las prácticas de meditación y lo que te decía de tener estos estados contemplativos, simplemente ponerte a ver un atardecer o admirar las nubes o ver los árboles. Todos estos son buenos hábitos que le ayudan a tu sistema parasimpático a tomar como... sí, a estimularse, pues. También el arte, hacer arte, sobre todo arte como un poco más, o sea, que no implique tanto, digamos, movimiento corporal, porque como ya habíamos dicho, por ejemplo, bailar, o sea, este tipo de cosas sí son más del sistema simpático, pero un tipo de arte más como ponerte a pintar o como componer música, que son como procesos más bien creativos, o tal vez si lo estás viendo como en danza, por ejemplo, el crear una rutina o el crear una coreografía, son procesos creativos que ayudan a estimular al sistema parasimpático. Bueno, dormir suficiente, dormir bien y tener como suficiente oscuridad cuando estés durmiendo, o sea, tener como hábitos de higiene del sueño, que es básicamente esto de no tener como muchos estímulos externos para no estar sobreestimulando el sistema simpático y dejar que el parasimpático haga su trabajo mientras duermes. Es muy importante. También tener descansos durante el día, no nada más dormir, o puedes, por ejemplo, programarte una siesta, o tal vez no una siesta, pero sí un momento en el que te sientes por 5 minutos solamente a sentir lo que está pasando dentro de ti. Eso es un buen hábito para el sistema parasimpático. Bueno, así como vimos que es importante tener rutinas, pues también es importante que tus rutinas no sean hiper estrictas, que tengas una flexibilidad, que sepas identificar cuándo necesitas como cambiar esa rutina o cuándo necesitas modificarla, o cuando simplemente te vas a saltar ese día el gym porque, no sé, tal vez estás enfermo o algo así. Entonces poder darle flexibilidad a tus rutinas y que no sean así tan rígidas también es algo muy importante para el sistema parasimpático. Pasar tiempo en la naturaleza es algo también muy importante, sobre todo pues naturaleza, digamos que te dé confianza, ¿no? En la que te sientas segura, no por eso ya te vas a ir a perder a la selva, ¿verdad? Pero sí puedes pasar tiempo de que en el jardín, o salir a caminar a un parque, o hacer ejercicio, no sé, en el bosquecito, algo así, o ir a la playa o nadar en el mar. Los baños de agua también son muy importantes para el sistema parasimpático. El agua tiene un efecto relajante sobre nosotros, entonces te ayuda mucho a hacer como esa transición, el tomar un baño, por ejemplo, en la noche antes de dormir. O yo tenía un maestro de hidroterapia que nos decía que su papá, cada vez que estaba enojado, le decía: vete a bañar, estás enojado, vete a bañar. Y se me hace muy chistoso, pero es cierto, o sea, de verdad que el darte un baño y ese efecto hidrostático y ese efecto como de relajación en el cuerpo te ayuda mucho a estimular el sistema parasimpático y a bajarte como ese estrés y ese ritmo que traes. Tener luces bajas, sobre todo cuando estás haciendo una transición, por ejemplo, ya cuando te vas a dormir, el poner como una lucecita de noche o una luz así más tenue te puede ayudar mucho a hacer esa transición, porque si todo el tiempo tienes las luces prendidas y de repente las apagas y te quieres dormir, como que le va a tomar más tiempo a tu cuerpo acostumbrarse a esa oscuridad. En cambio, si le vas poniendo como luces más bajitas, o si te vas a dormir, pues no sé, justo en el atardecer, que bueno, podría ser un lujo tal vez, pero bueno, si es tu hábito, lo puedes poner en práctica así, y entonces ya como que vas haciendo más tenue y más lenta esa transición. Y por ejemplo, lo que te decía ya con
con la voz, el hacer cantos, el hacer mantras, el hacer vocalizaciones, también es algo que va a estimular mucho tu sistema parasimpático y te va a ayudar a relajar y sí, como que a calmar el movimiento externo y empezar a enfocarte en la parte interna. Ok, entonces esas son pues las cosas que te quería comentar hoy. Ya hablamos de generalidades, ya hablamos de las respuestas corporales y ya hablamos de cómo cuidar a cada uno de tus sistemas. Se hizo un poco largo este episodio, pero bueno, espero que esto te sea de mucha utilidad. Te agradezco mucho que me hayas escuchado y te invito a que pongas en práctica este autoanálisis, que te des cuenta de cómo funciona esto en tu vida, en tu cuerpo, y cómo puedes ayudarle a tu cuerpo a hacer estas transiciones más armoniosas y a equilibrar tu sistema nervioso autónomo, que es súper importante, ¿ok? Entonces, pues eso era todo. Excelente día y igual, muchas gracias. Adiós.